estoy compartiendo. Ya, a ver, lo que vamos a avanzar hoy, vamos a hacer un repaso de todo lo que va a entrar a su segundo corte, lo que es de teoría, que, si no me equivoco, abarca lo que es el tema de neiserias, las enterobacterias no fermentadoras y también micobacterias, ¿ya? Vamos a repasar lo más importante de cada bacteria, lo que tienen que saber sí o sí. Igual les voy a ir mencionando cuáles son a veces muy frecuentes preguntas de examen que se sabe ver en varios modelos, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que es la familia Neisseria-Cae. Ya todo lo que es su segundo corte abarca lo que son bacterias gram negativas, ¿ya? Tanto las neiserias, las no fermentadoras y también las enterobacterias, todas son bacterias gram negativas, con diferencia en su morfología, en los resultados que van a tener en las diferentes pruebas, en las enfermedades que causan, etcétera, ¿ya? Entonces, comencemos con la familia Neiseriaceae. Tenemos aquí al género Neiserias, que morfológicamente y en la tinción de Gram lo que van a observar son diplococos. Quiere decir que son dos cocos que van a estar unidos y van a tener una forma arriñonada o una forma como de granos de café, ¿ya? También se menciona ese término en algunos libros. Estos diplococos van a ser gram negativos, quiere decir van a ser de color rosado o de color rojo, que es el color con el que se ven las bacterias gram negativas en la tinción de Gram. La familia Neisseria, las Neisseriaceae, son bacterias aerobias. Además, en su estructura tienen pili y algo muy característico de este género es que son oxidasa y catalasa positiva, ¿ya? No olviden eso, la prueba de la oxidasa es una de las pruebas fundamentales que se hace para la identificación de este género, del género de Neisseria, y también para la pseudomonas. No olviden eso, ambas son oxidasa positiva. Ahora, también las Neisserias, para poder desarrollar en los medios de cultivo que se utilizan, necesitan un ambiente que tenga dióxido de carbono, que tenga una concentración de más o menos de 5 al 7%, ¿ya? Esta concentración de dióxido de carbono lo que hace es estimular el crecimiento de esta bacteria, y a eso se refiere el término capnófila. Por eso se dice que las neiserias son capnófilas, porque requieren un ambiente que contenga dióxido de carbono. Hablando acerca de la estructura, las dos neiserias más importantes que tenemos dentro de esta familia, que son las patógenas, tenemos a Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Estas dos se van a diferenciar estructuralmente por la presencia de la cápsula, ¿ya? Neisseria meningitidis sí presenta cápsula, incluso ese es uno de sus principales factores de virulencia, mientras que Neisseria gonorrhoeae no presenta cápsula, ya eso es importante que ustedes sepan. También las neiserias patógenas se caracterizan por ser más exigentes nutricionalmente, ya sobre todo las que son más patógenas. Y los cultivos que se siembran con el objetivo de aislar neiserias siempre se deben incubar por lo menos hasta 72 horas, haciendo una revisión a las 24 a las 48 horas, ¿ya? Si en esos 3 días no se observa crecimiento de ninguna colonia en los agares, entonces recién se puede hacer un informe final. No se pueden reportar resultados antes de las 72 horas, ¿ya? Eso es para más confiabilidad en los resultados. Como les dije, en la familia Neisseriaceae, tenemos dos grupos, tenemos las diferentes especies, tenemos 6 especies en total, de las cuales 2 actúan como patógenos exigentes, que dije hace rato, que eran Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Mientras que las otras 4 especies actúan como comensales, o sea que sí se pueden encontrar presentes en la flora normal de los humanos sin causar ninguna enfermedad. Dentro de esas tenemos a la Neisseria zika, a la Neisseria mucosa,
a la Neisseria lactámica y finalmente a la Neisseria subflava, ¿ya? Esas 4 no son patógenas, mientras que Neisseria gonorrhoeae es sí o sí patógena, su presencia sí o sí es patógena. Incluso Neisseria meningitidis puede llegar a ser portada de manera normal en algunas personas sin causar enfermedad, ¿ya? Pero eso ya les voy a explicar más adelante a detalle. Hablemos acerca de Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? ¿Cómo es que esta bacteria va a llegar a causar un daño en los seres humanos, ¿ya? Todo esto se relaciona a los factores de virulencia que tiene Neisseria. Como saben, los factores de virulencia son ciertos componentes que ayudan a las bacterias o bien a evadir la respuesta inmune del huésped o incluso pueden llegar a producir algunas toxinas para aumentar el daño que van a causar, ¿ya? Entonces, dentro de los factores de virulencia de Neisseria gonorrhoeae, tenemos a los lipo-oligosacáridos, que también se los conoce con la abreviatura de LOS, que estos van a actuar o tienen una actividad de endotoxina. También, como vimos más hace rato, las neisserias poseen fimbrias o pili, ¿ya? Estas fimbrias tienen la función de adherirse, van a permitirle a la bacteria adherirse a la célula que va a invadir. Y también a través de estas se puede llegar a transferir material genético, incluso genes de resistencia, ¿okay? También tenemos a proteínas integrales que van a estar formando parte de la membrana externa. Tenemos 3 tipos de proteínas, las porinas A, las porinas B, las proteínas OPA y las proteínas RMP. Las porinas por A y por B son las que van a estar ubicadas en la superficie de la membrana externa y estas están relacionadas a provocar una respuesta humoral, ¿ya? Después tenemos a las proteínas OPA, que estas proteínas están relacionadas a producir una opacidad en las colonias que van a desarrollar en los medios, ¿ya? A eso se relacionan esas proteínas OPA. Y finalmente tenemos a las proteínas RMP. También otro factor de virulencia importante de Neisseria gonorrhoeae, tenemos a las proteasas de inmunoglobulina A, que estas proteasas lo que van a hacer es que van a inactivar estos anticuerpos que están presentes en las superficies de las mucosas. Entonces, al inactivar estos anticuerpos van a permitir la fijación y la invasión de esa célula, ¿ya? Esa es la función de las proteasas IgA, o las proteasas para inmunoglobulina A. Y finalmente, también algunas neisserias pueden llegar a producir beta-lactamasa, que son unas enzimas que van a hidrolizar el anillo beta-lactámico de las penicilinas, ¿ya? Eso es en cuanto a los factores de virulencia. Ahora hablemos acerca de la patogenia. ¿Cómo es que la bacteria va a ingresar en el ser humano y va a causar daño? Una vez que la bacteria ingresa, se va a adherir a las células mucosas, ¿ya? Es el principal lugar donde llega a infectar. Una vez ocurre la adhesión, va a ocurrir la invasión de esa célula y a su vez la bacteria va a empezar a multiplicarse. Cuando se multiplica la bacteria, va a pasar al espacio subepitelial, donde va a empezar a causar la infección. Entonces, una vez que se encuentra en ese espacio subepitelial, van a empezar a actuar los diferentes factores de virulencia de la Neisseria gonorrhoeae. Ahí ya empiezan a actuar lo que son los pili, la porina B, la proteína OPA, que van a intervenir en la fijación y en la penetración a esa célula. Y finalmente, el lipoligosacárido va a estimular la respuesta inflamatoria, provocando la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, este factor lo que va a hacer es que va a ser responsable de los síntomas que están relacionados a la enfermedad gonocócica, ¿ya? Ahora aquí algo importante, a la Neisseria gonorrhoeae también se la conoce como gonococo y a la Neisseria meningitidis se la conoce como meningococo. Ya también puede ser esas maneras de las que las llaman a las diferentes bacterias. Vamos ahora con las infecciones que producen Neisseria gonorrhoeae.
es agente causal, como dice su nombre, de la gonorrea, ¿ya? Esta enfermedad o esta infección se transmite por el contacto sexual. Ahora, las manifestaciones clínicas que va a presentar la Neisseria van a ser diferentes según el tipo de paciente que haya infectado. En los varones va a ser diferente, en las mujeres también va a ser diferente y también puede llegar a afectar a las embarazadas y a sus bebés, ¿ya? En los varones, ¿qué es lo que van a presentar? En varones se presenta la uretritis aguda con disuria y secreción uretral, ¿ya? Eso es lo común. Pero la secreción uretral no siempre puede estar presente. Hay en algunos casos que los pacientes son asintomáticos, tienen a la bacteria pero no presentan esa secreción. Entonces, en esos pacientes se debe tener cuidado porque al momento de realizar la toma, la muestra ideal para aislar al gonococo es la secreción uretral. Pero en el caso de esos pacientes que no presentan esta secreción, se tiene que tomar la muestra de otra manera, ¿ya? Entonces, eso igual les voy a explicar más adelante para que les quede claro, pero tienen que tenerlo en cuenta, que la secreción uretral no siempre está presente. Ahora, ¿qué pasa si esa uretritis no se llega a tratar? Si se deja y se deja y se deja mucho tiempo. Esta puede derivar bien en una epididimitis gonocócica o en una prostatitis, ¿ya? Eso es en cuanto a pacientes masculinos. En el caso de las pacientes femeninas, la infección primaria está generalmente relacionada al endocérvix y la infección uretral simultánea ocurre en el 70 al 90% de los casos, o sea, en la mayoría. Los síntomas que se van a presentar en las mujeres, también al igual que los hombres, van a llegar a presentar una secreción cérvico-vaginal, pero aquí hay que tener en cuenta cuando esta secreción va acompañada de un dolor abdominal o bien de disuria, entonces quiere decir que la infección ya ha llegado más lejos y que no es algo que solamente está afectando a lo que es al endocérvix, ¿ya? Ahora, la infección gonocócica que no se vaya a tratar puede desencadenar en una infección gonocócica ascendente, ¿ya? Del 10 al 20% de las pacientes infectadas llegan a presentar este tipo de complicaciones, que son, puede estar lo que es todo la salpinginitis, que es la inflamación de las trompas de falopio, puede llegar a causar endometritis y abscesos tubo-ováricos. Ahora, en el caso de las embarazadas, puede llegar a complicar el embarazo, porque Neisseria gonorrhoeae es un factor reconocido para producir lo que es el aborto espontáneo, o bien puede producir la rotura prematura de las membranas y el parto prematuro, ¿ya? Eso es lo que puede provocar en las pacientes embarazadas. En los recién nacidos de madres que estén infectadas y que no hayan sido tratadas, estos van a padecer lo que se conoce como la conjuntivitis gonocócica o la oftalmía neonatal, ¿ya? También se la conoce como conjuntivitis neonatal, ya cualquiera de esos tres nombres. Sobre todo oftalmía neonatal o conjuntivitis neonatal. Eso es lo que produce en los recién nacidos Neisseria gonorrhoeae. Ahora, también si es que no se llegan a tratar estas infecciones, puede llegar a diseminarse el gonococo y puede llegar a producir lo que es la infección gonocócica diseminada. Pero este cuadro no es tan frecuente. Se produce entre el 0.5 al 3% de los casos de infección. Ya, ahora hablemos acerca de la muestra. ¿Cómo es que vamos a recolectar la muestra? Dependiendo del tipo de paciente que sea y del lugar en el que esté la infección. Primero, para recolectar la muestra sí o sí debe recolectarse con hisopos de dacrón o rayón. No se pueden utilizar los hisopos comunes que tenemos en el laboratorio. Ya esos hisopos son tóxicos para los gonococos. Sí o sí tienen que utilizarse hisopos de dacrón o rayón. En cuanto a la obtención de las muestras, va a depender del paciente. Si es una paciente femenina, el sitio primario donde se debe tomar la muestra es el endocérvix, porque mencionamos hace un momento que es el principal lugar donde afecta el gonococo, ¿verdad? El endocérvix.
Ahora, también otro lugar donde se puede llegar a tomar es del recto, de la uretra o bien de la faringe. Después, el paciente masculino heterosexual, el principal sitio para tomar la muestra es la uretra. El sitio secundario es la faringe. Ahora aquí dirán por qué se puede tomar muestra de la faringe. Porque puede también ocurrir la transmisión del gonococo a través del sexo oral, ya tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces, en caso de que hubo una infección de lo que es la faringe, entonces en ese caso sí se tienen que tomar las muestras de ahí, ¿ya? En el caso de un paciente varón, heterosexual o bisexual, el sitio primario para la toma de muestra es la uretra, el recto y la faringe. Para una paciente femenina con la infección diseminada, dijimos una infección ya más generalizada, la muestra que se debe tomar es una muestra de sangre. También se puede tomar una muestra del endocérvix y del recto. Y en un sitio secundario se puede tomar de la faringe, de las lesiones rectocutáneas y del líquido articular. Pero de las lesiones rectocutáneas solamente si es que presentan las lesiones, porque no siempre se manifiestan este tipo de lesiones. Y lo mismo con el líquido articular. Si es que hay presencia de artritis, se toma la muestra de ese lugar. Si no, pues obviamente no. Y si es el caso de un paciente masculino con infección diseminada, también la muestra ideal es una muestra de sangre y también una muestra o un hisopado de lo que es una secreción uretral. Y los sitios secundarios, la faringe, el recto, las lesiones cutáneas y el líquido articular siempre y cuando haya presencia de artritis. Vamos con la Neisseria meningitidis, ¿ya? Les mencioné al principio que Neisseria meningitidis puede ser portada de manera asintomática en la orofaringe y la nasofaringe de los seres humanos. Puede estar ahí sin causar ningún tipo de síntoma, ningún tipo de infección, ¿ya? La transmisión de Neisseria meningitidis se da por contacto de persona a persona a través de las gotitas respiratorias que van a contener al meningococo. Como mencioné, el ser humano es el único huésped de esta Neisseria y por lo tanto esta es susceptible a cambios de temperatura y también a la desecación. Por lo tanto, es imposible la transmisión de la Neisseria meningitidis a través de fómites, o sea, a través de objetos contaminados, porque la bacteria no puede sobrevivir si no está en su huésped, que son los seres humanos. Los factores de virulencia de Neisseria meningitidis, el principal factor de virulencia es la cápsula de polisacáridos, ¿ya? Ese es el principal factor de virulencia de la Neisseria meningitidis y además es lo que la diferencia de la Neisseria gonorrhoeae. Esta cápsula tiene la función de impedir la fagocitosis y protege a la bacteria contra la bacteriólisis que es mediada por el complemento. Ya esa es la función de la cápsula de polisacáridos. Ahora, también tiene otros factores de virulencia que comparte con Neisseria gonorrhoeae, como los pili, la proteína OPA, las proteínas OPC, incluso las proteasas. Ya tienen factores de virulencia compartidos. Y también tiene componentes en la pared celular que actúan como endotoxinas. La presentación clínica de la Neisseria meningitidis. Como dice su nombre, meningitidis es el agente causal de la meningitis. Ya es el principal cuadro que es provocado por esta bacteria. La meningitis empieza de una forma brusca y presenta 3 síntomas que son característicos de una meningitis, que es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. Esa es la triada de la meningitis, ya son los 3 síntomas clave. También pueden llegar a presentar náusea, fotofobia y alteraciones neurológicas. Ahora, en los niños pequeños se pueden llegar a presentar síntomas inespecíficos. No siempre se presentan estos síntomas, esto en los niños pequeños. Por lo tanto, la mortalidad que tiene esta bacteria es del 100% en aquellos pacientes que no se tratan. Pero si es que se hace el diagnóstico temprano y además se realiza el tratamiento adecuado, esa mortalidad baja a menor del 10% en aquellos que van a recibir el tratamiento.
¿ya? Por eso es importante el diagnóstico temprano y correcto de esta bacteria. Otro cuadro que puede producir la Neisseria meningitidis es la meningococcemia, que al igual que la meningitis se caracteriza por un inicio súbito de fiebre y pueden llegar a presentar los pacientes un exantema purpúrico o petequial, que son como unas manchitas de color morado que le aparecen en todo lo que es el tronco y en las extremidades inferiores, ¿ya? Además de eso pueden presentar hipotensión, hemorragia adrenal aguda y falla adrenal múltiple, ¿ya? Ese es el peligro de la meningococcemia. Ahora también hay otras manifestaciones o otras enfermedades que puede llegar a producir Neisseria meningitidis que no son tan comunes. Pueden llegar a afectar al tracto respiratorio, provocando una neumonía, una epiglotitis o una otitis media. En cuanto a las formas focales, o sea, las infecciones localizadas que puede llegar a producir, tenemos a la artritis séptica, la uretritis, la pericarditis y la conjuntivitis. Ahora, la recolección de la muestra para el aislamiento de Neisseria meningitidis, como dijimos que causa la meningitis, entonces puede utilizarse líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Porque la bacteria puede estar presente ahí. Se puede utilizar líquido cefalorraquídeo, también se puede utilizar sangre, muestras de biopsia, hisopados nasofaringios en el caso de que sea una afección respiratoria, entonces ahí sí se hace hisopado. Y también se puede llegar a utilizar el esputo y también aspirados traqueales. En cuanto al diagnóstico para ambos tipos de neiserias, tenemos en primer lugar un frotis teñido con gram, ¿ya? En el gram dijimos que íbamos a observar diplococos gram negativo que pueden ser intra o extracelulares, ya pueden estar invadiendo a los polimorfonucleares o bien pueden estar fuera de ellos. El aislamiento. Las muestras que sean de líquido cefalorraquídeo se tienen que cultivar en agar chocolate y en agar sangre. Mientras que muestras que puedan llegar a tener otros microorganismos que sean parte de la flora normal, por ejemplo los hisopados, se deben cultivar en medios selectivos, como por ejemplo el Thayer Martin modificado, el Martin Lewis y también en medios no selectivos. Ahora, aquí hay un detalle importante que tienen que quedarles claro. Neisseria meningitidis puede crecer en agar sangre, puede crecer en agar chocolate y en agar Thayer Martin, que es los que usamos en el laboratorio. Pero Neisseria gonorrhoeae no es capaz de crecer en el agar sangre, ¿ya? No crece en ese agar, solamente crece en el agar chocolate y en el agar Thayer Martin. ¿Por qué? Les mencioné al principio que son bacterias nutricionalmente exigentes y Neisseria gonorrhoeae es la más exigente. Esta, por esa razón de que es exigente, no es capaz de desarrollar en el agar sangre. Necesita el agar chocolate, que es un medio más enriquecido que el agar sangre incluso, y el Thayer Martin, que también es un medio enriquecido para Neisseria. Entonces, en esos medios sí va a crecer Neisseria gonorrhoeae. No crece en el agar sangre, ya eso tienen que tenerlo bien claro. Ahora, para las pruebas bioquímicas que utilizamos para identificar tanto al género como a la especie de la bacteria, tenemos la prueba de la catalasa, la prueba de la oxidasa, que es la principal prueba que se utiliza para la identificación del género de las neiserias, es la oxidasa. Y ya una vez identificado el género, se pueden utilizar la prueba de los azúcares CTA para identificar la especie. Después, en cuanto a las pruebas inmunológicas que se pueden realizar, se pueden hacer mediante inmunofluorescencia directa y mediante pruebas de aglutinación de antígenos. Ya. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre ambas neiserias. Es un resumen de todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿ya? Tenemos por un lado a la Neisseria gonorrhoeae y al otro a la Neisseria meningitidis. Dijimos que la Neisseria gonorrhoeae causaba principalmente lo que es la gonorrea, tanto en hombres como en mujeres, mientras que la Neisseria meningitidis causa la meningitis.
El cuadro clínico que se presenta ante una infección por Neisseria gonorrhoeae, en los hombres dijimos que era uretritis aguda, con disuria, o sea, con dolor al orinar, y también pueden llegar a presentar una secreción uretral. En las mujeres dijimos que afectaba principalmente al endocervix, también pueden llegar a presentar secreción y pueden también venir esta secreción acompañada de un dolor abdominal. Y en los recién nacidos mencionamos que causaba la oftalmitis o la conjuntivitis neonatal. Neisseria meningitidis, por otro lado, el cuadro clínico que presenta, dijimos que era la triada que corresponde a la meningitis, que es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. También dijimos que Neisseria meningitidis puede producir meningococcemia. El hábitat Neisseria gonorrhoeae se encuentra en personas asintomáticas infectadas y Neisseria meningitidis puede estar presente en la nasofaringe de los humanos sin causar daño. La transmisión para Neisseria gonorrhoeae, la transmisión es sexual, mientras que para Neisseria meningitidis la transmisión es a través de la inhalación de las gotas respiratorias o secreciones. La muestra ideal para Neisseria gonorrhoeae era la secreción uretral en aquellos pacientes que sí presenten secreción. Y también se puede utilizar el primer chorro de la primera orina del día en pacientes asintomáticos, que son los que no van a presentar secreción, ¿ya? Solamente en esos casos se puede utilizar el primer chorro de la primera orina. Mientras que para la Neisseria meningitidis, la muestra ideal es el líquido cefalorraquídeo, sangre y también se puede llegar a ocupar el esputo. El cultivo, dijimos que Neisseria gonorrhoeae no crece en agar sangre, por lo tanto el cultivo para esta bacteria se hace en agar chocolate y en el agar taller Martin. Mientras que para Neisseria meningitidis sí se puede sembrar en el agar sangre, también en el agar chocolate y también en el taller Martin. ¿Tienen alguna pregunta hasta ese tema? ¿Alguna duda? No, sí, pero va a enviar las diapositivas, ¿no ve? Tomen apunte, tomen apunte. Ya, como no tienen preguntas, pasemos al siguiente tema, que este tema ya es el más amplio, el más largo del segundo corte, ¿ya? Tenemos a las enterobacterias. Primero, para que ustedes tengan más o menos idea de cómo pueden darte cuenta o pueden acordarse de las enterobacterias, vamos a desglosar ese nombre de enterobacterias. Entero significa intestino. Entonces, son bacterias que forman parte de la flora del intestino, ¿ya? Esas son las enterobacterias. Ahora, para poder estudiarlas mejor, vamos a dividir a las enterobacterias en dos grupos. En patógenos estrictos, que son los que no están presentes y que sí o sí son patógenos para el ser humano. Y luego tenemos a los patógenos oportunistas, que son los que sí forman parte de la flora del intestino, pero que cuando el paciente se va a inmunodeprimir o bien puede haber un trauma del intestino, una vez que llegan a salir de su lugar, que es el intestino, entonces ahí es que van a comenzar a producir infecciones en otras partes del cuerpo, ¿ya? Esos son los patógenos oportunistas. Entonces, en los patógenos estrictos tenemos a Escherichia coli, tenemos al género Salmonella, al género Shigella y al género Yersinia. En los patógenos oportunistas tenemos al género Klebsiella, también tenemos al género Escherichia coli, tenemos al género Enterobacter, Proteus y Serratia. ¿Ya? Vamos a ir estudiando cada género para que ustedes sepan qué produce cada bacteria. Hablemos primero de las características generales de todas las enterobacterias. La morfología que pueden presentar este grupo de bacterias pueden llegar a ser bacilos, pueden llegar a ser cocobacilos, ya pueden presentar
cualquiera de las dos formas, pero todas son gram negativas. Todas las enterobacterias son gram negativas. Además, son anaerobios facultativos. También mencionamos en clases que las enterobacterias fermentan carbohidratos. Dijimos que todas las enterobacterias, absolutamente todas, fermentan la glucosa, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Todas las enterobacterias fermentan la glucosa. Ahora, en el caso de la lactosa, hay bacterias que sí la fermentan y hay bacterias que no la fermentan, ¿ya? Incluso esa es una característica que vemos en el agar maconque y en las siembras, ¿no ves? Ya eso tienen que tener bien claro. La glucosa la fermentan todas las enterobacterias. La lactosa puede ser variable. Otra característica de este género es que son oxidasa negativo. Todas las enterobacterias son oxidasa negativo. No forman esporas y algunas bacterias pueden llegar a producir toxinas o bien pueden presentar cápsulas. No todas presentan toxinas, no todas elaboran toxinas ni todas presentan cápsulas. Hay ciertos géneros que sí presentan estas cápsulas y hay ciertas bacterias que sí producen las toxinas, ¿ya? Esas se las voy mencionando igual más adelante. También hay algunos géneros que poseen flagelos, o sea que hay algunas que son móviles y otras que son inmóviles. Ahora, el tipo de flagelo que presentan también es variado. Algunas pueden tener flagelos perítricos o bien solamente flagelos bipolares. La temperatura ideal de crecimiento para las enterobacterias es de 22 a 37 grados. ¿Ya? Esa es la temperatura ideal para poder incubar, ya sean los medios, las pruebas que se vayan a realizar para la identificación de las enterobacterias. Hablemos acerca de la estructura antigénica de estas bacterias. En su estructura tienen 3 antígenos, ¿ya? Estos 3 antígenos están relacionados a diferentes componentes de la pared de la bacteria. Tenemos en primer lugar al antígeno O también se conoce como el antígeno somático, que está relacionado al soma bacteriano, ¿ya? Después tenemos al antígeno K, que este antígeno lo van a presentar solamente las bacterias que tengan cápsula, porque este antígeno se encuentra en la cápsula, ¿ya? Entonces las bacterias que presenten cápsula o que sean encapsuladas presentan el antígeno K. Lo mismo ocurre para el antígeno H. Este antígeno H está relacionado con los flagelos. Entonces, aquellas bacterias que posean motilidad, o sea que tienen flagelos, presentan el antígeno H. Eso tienen que tenerlo muy en claro, ¿ya? Son diferentes los antígenos que están relacionados a diferentes partes de la estructura de la bacteria. Ahora, el antígeno O es el único antígeno termoestable. El antígeno K y el antígeno H ambos son antígenos termolábiles, ¿ya? Esa igual es otra, suele ser pregunta de examen. Entonces, estos 3 tipos de antígenos no van a estar presentes en todas las bacterias. El antígeno O sí, porque esa está relacionada al soma bacteriano, entonces ese sí está presente en todas las enterobacterias. El antígeno K, que es el de la cápsula, y el antígeno H, que es el de los flagelos, va a estar solamente en aquellas bacterias que sí tengan cápsula o bien sí tengan flagelos, ¿ya? Eso espero que lo hayan entendido y que se quede claro. Si no lo entendieron, díganme ahorita para volverlo a explicar. Bueno, como nadie dijo nada, entonces me imagino que sí se entendió. Entonces también tenemos a las toxinas y ciertas enzimas que pueden llegar a presentar o pueden llegar a producir las enterobacterias. El principal tenemos al lipopolisacárido, que es el lípido A, que está asociado a la fiebre, a la leucopenia, la hipotensión y el colapso circulatorio que puede llegar a producirse. Y también algunas enterobacterias pueden producir exotoxinas, ¿ya?
Eso en cuanto a las características generales de todas las enterobacterias. Ahora sí, comencemos a desglosar cada bacteria. Comencemos con el grupo de los patógenos oportunistas. Mencionamos dentro de este grupo a la Escherichia coli. La Escherichia coli, el 95% de las cepas aisladas de Escherichia coli presenta motilidad. ¿Ya? El 95% sí tiene motilidad. Mientras que la cápsula es muy infrecuente ver en estas cepas. Raras veces se identifican E. coli con cápsula, ya el 10% o menos. Entonces no se toma mucho en cuenta la cápsula. Lo que sí es que la Escherichia coli posee motilidad. Entonces, por lo tanto, si esta bacteria posee motilidad, los antígenos que van a ser detectables para esta bacteria es el antígeno O, que dijimos que está presente en todas las enterobacterias, y el antígeno H, porque tiene motilidad, o sea que tiene flagelos. Entonces también está presente el antígeno H. Y también puede estar presente el antígeno K en aquellas cepas que presenten cápsula, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que causa la Escherichia coli? Tenemos dos cuadros principales. El principal es la gastroenteritis. Que la gastroenteritis no es más que una inflamación del revestimiento del estómago y de los intestinos. La gastroenteritis en su mayoría es causada por virus, pero cuando es causada por bacterias, una de las causantes es Escherichia coli. También puede causar la salmonela. Ya vamos a ver más adelante eso. Los síntomas que se presentan en la gastroenteritis, tenemos a la diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal, ¿ya? Esos son los principales síntomas que se presentan en una gastroenteritis. Ahora, Escherichia coli no solo puede llegar a afectar a lo que es el intestino, también puede provocar infecciones extraintestinales. Quiere decir que estén otros órganos involucrados. Por ejemplo, tenemos que es responsable del 80% de las infecciones del tracto urinario. También Escherichia coli puede llegar a causar meningitis neonatal y septicemia. Ahora, la gastroenteritis va a presentar diferentes cuadros según el serotipo de la Escherichia coli que esté involucrada, ¿ya? Tenemos 5 serotipos de Escherichia coli. Tenemos 3 que van a afectar principalmente al intestino delgado y 2 que van a afectar principalmente al intestino grueso. Empecemos con el grupo de las que afectan al intestino delgado. Tenemos a la Escherichia coli enterotoxigénica, ya ese es el primer serotipo, que produce diarrea en niños y también es conocida por producir lo que es la diarrea del viajero. En todos aquellos turistas que viajan a países en desarrollo, entonces en ellos provoca la diarrea. ¿Cómo se da el contagio de este serotipo? Se produce a través de agua o alimentos contaminados con las heces. Los síntomas que se producen es un cuadro de diarrea acuosa. Tenemos en segundo lugar a la Escherichia coli enteropatógena, que esta es conocida por producir diarrea infantil en países en desarrollo. El contagio se da de persona a persona y los síntomas que presenta, al igual que la enterotoxigénica, es un cuadro de diarrea acuosa. Por último, tenemos a la Escherichia coli enteroagregativa, que va a producir cuadros de diarrea crónica y retraso de crecimiento en niños. Además, también produce cuadros de deshidratación crónica, ¿ya? El contagio de este serotipo se da a través del agua o alimentos contaminados con las heces. Los síntomas que presentan son similares a los anteriores dos serotipos, una diarrea acuosa y persistente. Ya. Si se dan cuenta, este grupo que afecta al intestino delgado, simplemente los síntomas se resumen en una diarrea acuosa.
¿ya? Solamente diarrea acuosa. Ahora, lo grave está en el grupo que llega a afectar o que afectan al intestino grueso, que son la Escherichia coli enterohemorrágica y la enteroinvasiva. La enterohemorrágica, sobre todo el serotipo O157H7, es el que produce la colitis hemorrágica. También produce el síndrome hemolítico urémico, ¿ya? SHU es la abreviación del síndrome hemolítico urémico. Y también este serotipo produce una toxina llamada la toxina Shiga. El contagio de este serotipo se da a través de carnes poco cocinadas y los síntomas, aquí sí varían, presentan diarrea sanguinolenta, quiere decir diarrea con sangre, y además viene acompañado de dolor abdominal, ¿ya? Finalmente tenemos a la Escherichia coli enteroinvasiva, que produce una diarrea tipo disentería. ¿Qué quiere decir tipo disentería? Es una diarrea con moco, pus y sangre, ¿ya? Eso quiere decir tipo disentería. El contagio se da a través de alimentos poco cocinados y los síntomas que presenta este serotipo, al igual que la enterohemorrágica, es una diarrea acuosa sanguinolenta. Si comparan entre el grupo que afecta al intestino delgado, estas solamente producen diarrea acuosa, mientras que las que afectan al intestino grueso producen diarrea con sangre, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien clara la diferencia. Esos son los 5 serotipos. A veces suele ser pregunta de examen los serotipos de Escherichia coli, ¿ya? Vamos ahora con el género Klebsiella. Estas son bacterias inmóviles, son parte de la flora normal de los intestinos, pero actúan como oportunistas, ¿ya? Algo característico de este género, de estas bacterias, es que poseen una cápsula. Y precisamente esta cápsula también es uno de sus factores de virulencia. Porque además de eso, la cápsula es la que le confiere un aspecto característico a las colonias de Klebsiella, que son esas colonias mucoides que se presentan tanto en el agar sangre como en el agar Maconkey. Esas colonias mucoides también se conocen como colonias con aspecto de helado derretido, ¿ya? Porque son como que chiclosas, como tienen un aspecto así como mucoso. Eso es algo característico de Klebsiella, porque poseen cápsula. Ahora, este género puede llegar a producir infecciones respiratorias, dijimos que es una bacteria oportunista, también puede producir infecciones urinarias y neumonías. Dentro de sus factores de virulencia, mencionamos que está la cápsula, también tiene lipopolisacáridos y las fimbrias, así como los factores de virulencia que mencionamos al principio para todas las enterobacterias. Dentro de este género tenemos 3 especies más importantes, que es la Klebsiella pneumoniae, que está relacionada a infecciones nosocomiales. Causa infecciones del tracto urinario, neumonías, puede causar sepsis, infección de tejidos blandos e incluso infecciones de heridas quirúrgicas. Después tenemos a la otra especie, que es Klebsiella rhinosteromatis, que causa rinoescleroma, y finalmente a la Klebsiella oxytoca, que causa neumonía o también puede causar infecciones del tracto urinario. Pasemos a otro género, el género Serratia. Estas bacterias son parte del hábitat del suelo, o sea, se encuentran normalmente en el suelo, pueden estar en las plantas y también en el agua. Ocasionalmente se encuentran en el tracto gastrointestinal. Estas bacterias poseen flagelos perítricos, quiere decir flagelos que están alrededor de toda la pared bacteriana. Algo característico de este género, de las serratias, es que en los agares, cuando crecen en el agar sangre o en el agar Maconkey, las colonias crecen de un color rojo, ¿ya?
¿Esto se debe a qué? Estas bacterias elaboran un pigmento, ¿ya? Ese es un pigmento color rojo, precisamente, por eso es que las colonias crecen de ese color. Ese pigmento se llama prodigiosina, ¿ya? Y este pigmento lo elabora lo que es Serratia marcescens, esa especie, ¿ya? Serratia marcescens, que elabora ese pigmento. Es algo característico de esa especie que elabore colonias rojas, ¿ya? Así que por si le sale la pregunta en el examen, ¿qué bacteria es una bacteria oportunista que se caracteriza por crecer de colonias color rojo en el agar macón-que en el agar sangre? Entonces ustedes ponen Serratia marcescens, ¿ya? Eso. Esta bacteria es de adquisición hospitalaria, o sea, se adquiere en las unidades de terapia intensiva y se transmite a través de secreciones respiratorias, heridas y también de la orina. Pueden llegar a producir infecciones pulmonares, infecciones urinarias, pueden causar cuadros de septicemia y también endocarditis. Ahora, también puede llegar a producir bacteremia, pero esto ocurre mayormente en pacientes con enfermedad de base. Por ejemplo, aquellos que tienen diabetes mellitus, aquellos que tienen neoplasias o bien una insuficiencia renal crónica, ¿ya? En esos pacientes es mayor el riesgo de que ocurra o que esta bacteria produzca una bacteremia. El género Proteus. Este género o estas bacterias mayormente se encuentran presentes en el suelo, en las cloacas, en el estiércol y a veces pueden estar en heces humanas. Estas bacterias, todo lo que son Proteus, son bacterias móviles, tienen movimiento, ¿ya? Entonces, estas van a crecer precisamente por el movimiento que tienen. Cuando crecen en los agares, crecen produciendo un efecto característico que se conoce como el efecto swarming, que son las colonias invasivas. Así como ven en la imagen, ven que las colonias crecieron superponiéndose una a otra, así como aspecto de olas de mar, ¿ya? Ese es lo que se conoce como el efecto swarming, que es algo característico de Proteus vulgaris, ¿ya? Estas bacterias producen infecciones solamente cuando abandonan el lugar donde son microbiota, o sea, cuando abandonan el intestino. Si salen de este lugar, lo que van a causar principalmente infecciones del tracto urinario, bacteremia y neumonía. Tenemos dos especies importantes que son Proteus mirabilis, que están relacionadas a los cuadros de infección del tracto urinario, y Proteus vulgaris, que afecta principalmente a pacientes quemados, que es el que mencioné, que produce colonias invasivas o con el efecto swarming en el agar sangre, ¿ya? Eso no se olviden, igual eso es algo característico de Proteus, el efecto swarming, que son las colonias con aspecto de ola de mar. Por otro lado, tenemos también al género Enterobacter, ¿ya? Estas bacterias se encuentran en la piel humana, pueden estar presentes en las plantas, en el suelo, en el agua, también pueden estar en las cloacas, en el tracto intestinal y en algunos productos lácteos. Muchas de las especies de Enterobacter son patógenas oportunistas, mientras que otras son descomponedoras que viven en materia orgánica muerta, ¿ya? El principal cuadro que causan los Enterobacter está relacionado, de igual manera, a infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias y puede producir sepsis, sobre todo en los pacientes que son inmunodeprimidos, ¿ya? Por eso son bacterias oportunistas. Tenemos al género Providencia, que forma parte de la flora normal del intestino. Las infecciones por esta bacteria no son frecuentes y cuando sí llegan a causar una infección, afectan principalmente a las vías urinarias. Dentro de las especies más importantes dentro de este género, tenemos a Providencia alcalifaciens, Providencia stuarti y Providencia redkeri. El género Morganella.
La principal especie es Morganella morgani, igual es una bacteria oportunista, produce infecciones nosocomiales, principalmente infecciones urinarias, si se dan cuenta. La mayoría de las enterobacterias que son patógenos oportunistas causan infecciones del tracto urinario. Además, estas bacterias, las morganelas, son capaces de desarrollar beta-lactamasas, lo que le estaría confiriendo una multiresistencia antibiótica. El género Citrobacter. Esta bacteria se encuentra en los suelos, está presente en el agua, en alimentos y también en el tracto gastrointestinal de los hombres y de algunos animales. Producen también infecciones urinarias, pueden producir infecciones del tracto respiratorio e infecciones de heridas en adultos mayores de 65 años. Algo característico o algo peculiar de este género es que puede llegar a producir meningitis, pero esta meningitis está relacionada a una especie en específico, que es el Citrobacter cocceri. Ya solamente esa especie puede llegar a producir meningitis. Y esa meningitis se produce sobre todo en niños menores de 2 meses y puede llegar a presentar complicaciones graves e incluso dejar secuelas neurológicas. La transmisión de esta bacteria es de persona a persona y las especies más importantes tenemos a Citrobacter preundi y Citrobacter cocceri, que mencionamos hace un momento, que puede producir meningitis. Ahora pasemos al grupo de los patógenos estrictos, que son los que sí o sí van a causar una enfermedad. Tenemos a la principal, la más conocida, la Salmonella, ¿ya? Esta bacteria se caracteriza por ser móvil, ya tiene motilidad. ¿Y por qué? Porque posee flagelos perítricos, así como ven en la imagen, alrededor de toda su estructura tienen flagelos, por lo tanto son móviles. Las salmonelas no desarrollan cápsula y tampoco desarrollan esporas. Son fermentadoras de glucosa, como dijimos cuando estábamos empezando a explicar el tema. Todas las enterobacterias fermentan la glucosa, entonces Salmonella fermenta la glucosa. La diferencia con la Escherichia coli es que Salmonella no fermenta la lactosa. Y por esa misma razón es que veíamos en el laboratorio que las colonias cuando crecían, las colonias de Salmonella eran incoloras en el Aderma conkin, tanto de Salmonella como de Shigella. Ambas eran incoloras. ¿Por qué? Porque ambas son no fermentadoras de lactosa, ¿ya? Otra característica de este género es que producen ácido sulfídrico. Si se acuerdan, en algunos grupos que sembraron Salmonella, en los tubos del TCI, en el tubo del SIM y también en el tubo que estaba la lisina, veían que se formaba un color negro, ¿verdad? Ese color negro es el resultado de la formación del ácido sulfídrico, que es algo característico de Salmonella. Ahora, los antígenos que posee Salmonella son 3, tiene el antígeno O, el antígeno H, que está relacionado a los flagelos que posee, y el antígeno P. El cuadro que produce Salmonella se conoce como salmonelosis, que es una enfermedad transmitida por los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente Salmonella se encuentra en la superficie de los huevos, también puede estar presente en la piel de los tomates o las frutas y de las verduras que estén en contacto con la tierra. La especie más importante de Salmonella es la Salmonella entérica. Ahora, esta Salmonella entérica también se subdivide en diferentes serotipos. Tenemos 5 serotipos. La primera, la Salmonella enteriditis, la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B y Salmonella paratyphi C. Ya son esos 5 serotipos de Salmonella. Ya, hablemos de cómo es que Salmonella produce infección una vez que ingresa en el ser humano. Una vez que ocurre la ingestión de la bacteria, este va a llegar al estómago.
Cuando llega al estómago, la bacteria se va a unir a las mucosas del intestino delgado. Cuando ocurre esta unión, la bacteria va a empezar a invadir las células M que están localizadas tanto en las placas de Peyer y también en los enterocitos, ¿ya? Una vez que invaden estas células, se van a alojar dentro de ellas y van a empezar a replicarse en las vacuolas endocíticas. Ese es el mecanismo por el cual Salmonella llega, se une y se queda alojada y se replica dentro de las células. Ahora, aquellas bacterias que logren vencer a las defensas que tenemos del sistema inmunitario son las que se van a llegar a adherir a las mucosas. Y las que se van a adherir y se van a empezar a replicar van a producir dos patrones, uno secretor y uno invasor. El secretor se conoce porque produce una diarrea aguda acuosa, mientras que el invasor se caracteriza por producir una fiebre entérica, la fiebre tifoidea o bien la fiebre paratifoidea, ¿ya? Ese es el mecanismo que utiliza Salmonella. ¿Cuáles son las enfermedades clínicas que van a presentar en una salmonelosis? Tenemos la gastroenteritis que mencionamos, es la misma que produce Escherichia coli, que es la forma más frecuente de salmonelosis. Entonces, la gastroenteritis está compartida por Salmonella y Escherichia coli. Ambas producen ese cuadro. Los síntomas de la gastroenteritis van a aparecer entre las 6 y 48 horas luego de haber ingerido el alimento contaminado con la bacteria. Y estos síntomas que aparecen son náuseas, vómito y diarrea no sanguinolenta, ¿ya? Además, también pueden presentar fiebre, espasmos abdominales y cefalea. Otro cuadro que puede producir Salmonella es cuadros de septicemia, que el riesgo de producir sepsis es mayor en pacientes pediátricos, en pacientes muy mayores o bien en inmunodeprimidos. La presentación clínica que presenta los cuadros de septicemia es similar a la que se producen por otros gram negativos. Finalmente, tenemos el cuadro más característico de Salmonella, que es la fiebre entérica, ¿ya? La fiebre entérica es una enfermedad grave, se debe sospechar sobre todo en aquellos pacientes que presenten fiebre y que hayan viajado a países en vías de desarrollo. Ahora, la fiebre entérica tiene dos presentaciones. Bien, una puede ser la fiebre tifoidea, que es causada por Salmonella typhi, o bien la fiebre paratifoidea, que es una forma más leve de esta fiebre, que es causada bien por Salmonella paratyphi A, paratyphi B o paratyphi C. Ya uno de esos tres serotipos. Ahora, lo importante de esto es que cuando en el laboratorio se aísla una muestra que tiene sospecha de ser Salmonella, se tiene que confirmar, se tiene que adicionar pruebas serológicas sí o sí para identificar el serotipo. Ya siempre, en el caso de Salmonella, no solamente se puede reportar creció Salmonella y ya. Se tiene que especificar el serotipo de Salmonella. Ya para eso se hacen pruebas antigénicas, se hacen pruebas de aglutinación. Ya, hagamos una comparativa entre los cuadros que se producen por Salmonella typhi, paratyphi y las otras especies de Salmonella. La principal fuente de contagio para Salmonella typhi y paratyphi tenemos a los alimentos contaminados con heces humanas, mientras que para las otras especies de Salmonella tenemos a los alimentos consumo de alimentos de animales que hayan estado contaminados o en contacto con la bacteria. La enfermedad Salmonella typhi paratyphi produce una infección generalizada, que es la fiebre tifoidea, mientras que las otras especies de Salmonella producen una infección localizada, que es la gastroenteritis. Las pruebas para la identificación para Salmonella typhi o para la Salmonella paratyphi se tiene que realizar un hemocultivo, como es una infección generalizada, es un hemocultivo que se realiza.
también se realiza un coprocultivo y una reacción de Widal. Mientras que para las otras especies de Salmonella se realiza un coprocultivo. Ya, vamos con el género Shigella. Shigella se caracteriza por ser bacilos cortos, de igual manera son gram negativos. Mencionamos hace rato igual que son no fermentadores de lactosa junto con la Salmonella. Además, la diferencia de Salmonella es que Shigella es una bacteria inmóvil porque no tiene flagelos. También estas bacterias no forman esporas ni presentan cápsulas. La fuente de contagio para estas bacterias principalmente son las heces de personas enfermas y Shigella se caracteriza por producir una disentería bacilar que es conocida por presentar diarrea con moco, pus y sangre, que les mencioné hace rato. Esa era la diarrea tipo disentería, una diarrea con moco, pus y sangre. Además, todas las especies de Shigella poseen una exotoxina. Tenemos 4 especies dentro de este género, que son la Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, la Shigella boydii y Shigella sonnei. Shigella dysenteriae y Shigella flexneri son las que principalmente causan enfermedades en seres humanos. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene Shigella para provocar una infección en el ser humano? Principalmente es que tiene la capacidad de adherirse a las células epiteliales, provocando una inflamación y una ulceración de la misma. Además, también tiene una característica de ser una bacteria invasiva, ya precisamente por eso es que tiene síntomas específicos. También Shigella produce toxinas. La más conocida es la toxina Shiga, que es una neurotoxina que está relacionada a producir convulsiones. Otro factor de virulencia que tiene la Shigella son los lipopolisacáridos que van a contribuir al daño celular. La patogenia de esta bacteria, ¿cómo es que esta ingresa y se queda alojada en el huésped? Una vez que Shigella invade al hospedador, penetra en las células epiteliales del intestino delgado. Entonces, una vez que invade esta célula, la bacteria empieza a formar o a producir una proteína llamada la proteína IPA, que después esta proteína va a provocar la lisis de las membranas vasculares, provocando la liberación de la bacteria, para que ésta pueda seguir yendo e invadiendo a otras células y a otras y a otras y a otras. Ese es el mecanismo que tiene Shigella para infectar a la célula. Los síntomas que presentan en una infección por Shigella, dijimos que causa una diarrea tipo disentería o una disentería bacilar. Esta disentería está caracterizada por presentar síntomas como los espasmos, diarrea, la fiebre y las heces sanguinolentas, que es el síntoma característico de una disentería, las heces con sangre o la diarrea con sangre. Además, también pueden presentar tenesmo que puede estar acompañado de pus y sangre en las heces. Y los síntomas aparecen entre 1 a 3 días luego de haber ingerido a la bacteria. Vamos con el género Yersinia. Son bacilos cortos, también son gram negativos, son anaerobios facultativos o bien pueden ser microaeróbicos. Estas bacterias son huéspedes natural de casi todos los animales. Tenemos 3 especies dentro del género de Yersinias: la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. La Yersinia pestis, como dice su nombre, pestis, es la causante de la peste, ¿ya? Que es una infección zoonótica que se transmite a través de la picadura de las pulgas. La Yersinia enterocolítica va a producir una diarrea tipo disentería. Mencionábamos hace un momento
que era aquellas que se producen diarreas con sangre, moco, pus y sangre, ¿ya? Esa es la diarrea tipo disentería. Y finalmente tenemos a la Yersinia pseudotuberculosis, que produce una enfermedad parecida a la tuberculosis. Hablemos un poquito más acerca de la Yersinia pestis. Dijimos que era el agente productor de la peste. Ahora, ¿cómo es que esta bacteria llega al ser humano? Si es que es una infección zoonótica. Mencionamos eso hace rato. Esta bacteria comúnmente se encuentra habitando en los ratones o en las ratas, ¿ya? Son su principal reservorio, los ratones. Entonces, las pulgas, al picar a estas ratas, se infectan con esta bacteria. Entonces, la bacteria ingresa en la pulga y va a empezar a multiplicarse en su intestino. Una vez que se multiplica, esta bacteria elabora una coagulasa. Esta enzima lo que va a hacer es bloquear el proventículo de modo que ya no ingrese alimento. En resumen, lo que hace esa coagulasa es como que evitar que el alimento ingrese al intestino de la pulga. Por lo tanto, la pulga, ¿qué va a hacer? Va a tener hambre, y al tener hambre va a empezar a picar, y generalmente aquí es lo peligroso cuando pica a una persona, porque es cuando pica, va a aspirar la sangre y esa se va a mezclar con la sangre contaminada que tiene a la bacteria y se va a regurgitar en la herida que se causó por la picadura. ¿Ya? De esa manera es que Yersinia pestis ingresa en el ser humano. Así es que se transmite de los ratones hacia el ser humano. Ahora, cuando ocurre el ingreso de la bacteria, se van a presentar las manifestaciones clínicas, se empiezan a presentar la enfermedad. Mencionamos que causaba la peste. La peste tiene 3 diferentes presentaciones. Tenemos a la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica. La peste bubónica es la más común, o es también la infección primaria que ocurre, si le quieren decir así. Que esta es la que ocurre cuando la bacteria ingresa por la picadura de la pulga. Entonces, la bacteria ingresa y va a llegar al sistema linfático y va a empezar a afectar a lo que es al ganglio linfático. Al infectar este ganglio, se va a empezar a multiplicar dentro de él. Y cuando se multiplica, va a producir la inflamación del ganglio. Entonces, cuando este ganglio se inflama, es que se conoce como bubón. Se le conoce como bubón al ganglio así inflamado. Y por eso precisamente el nombre de peste bubónica, por el bubón que se forma, que no es más que el ganglio linfático que está inflamado porque la bacteria está dentro multiplicándose, ¿ya? Esa es la principal, la peste bubónica. Ahora, si esta peste bubónica no se trata, puede llegar a derivar y producir otros cuadros, como la peste septicémica, que esta ocurre cuando la infección se va a propagar directamente a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, cuando ingresa al torrente sanguíneo, pues va a circular por todo el cuerpo. No es localizada la infección como es en el caso de la peste bubónica. Ahora, también tenemos la otra versión, que es la peste neumónica, que esta es la forma menos común, pero es la forma más virulenta. La diferencia con la peste septicémica es que la peste neumónica puede ser causada bien por una diseminación, quiere decir de una infección primaria que no se ha tratado, se puede diseminar y puede causar la peste neumónica. O bien también puede ser causada por el contagio o por la inhalación de gotitas infectadas en aerosol, o sea que se transmite de persona a persona sin la necesidad de que la pulga pique a la persona, ¿ya? La peste neumónica por eso es peligrosa, porque se puede transmitir de persona a persona a través de las gotitas que emanan de la persona infectada, ¿ya? Esas son las 3 presentaciones que tenemos de la peste bubónica, septicémica y la neumónica. La Yersinia enterocolítica. Esta se puede encontrar en la leche, puede estar en productos lácteos
puede estar presente en las carnes, sobre todo en la carne de cerdo, en el pescado, los mariscos y también en las frutas y hortalizas. ¿Cuál es el principal reservorio de la Yersinia enterocolítica? Son los cerdos, ¿ya? Entonces, cuando la bacteria invade al ser humano, lo que va a hacer es invadir la mucosa intestinal, donde se va a empezar a multiplicar y al multiplicarse la bacteria va a causar una reacción inflamatoria. Y ahí es donde se producen los cuadros de diarrea. Después tenemos a la Yersinia pseudotuberculosis, que puede estar presente en los ratones y también en animales domésticos. Esta se transmite por contacto directo e indirecto con animales infectados y también por contacto oral fecal. La enfermedad que causa es una parecida a la tuberculosis, pero no es tuberculosis. Por eso el nombre de pseudo. Pseudo, ¿saben qué significa? Falso, ¿no? Entonces causa una enfermedad parecida a la tuberculosis. Y los síntomas que caracterizan a esta son el dolor abdominal y la fiebre. Si se dieron cuenta, los tres tipos de Yersinia habitan en los animales. Por eso es que son enfermedades zoonóticas, son infecciones que son de animales, pero que a través de los vectores se pueden llegar a transmitir a las personas, ¿ya? Eso es todo en cuanto al tema de las enterobacterias. Ahora ya entramos al tema de las bacterias no fermentadoras. ¿Y cuál es la diferencia? Dijimos que las enterobacterias, todas sí o sí fermentaban la glucosa. Y hay algunas que pueden o no fermentar la lactosa, porque son bacterias fermentadoras, las enterobacterias. La diferencia con las bacterias no fermentadoras es que, como dice su nombre, no fermentan carbohidratos, ¿ya? Estas bacterias pueden ser bacilos o pueden ser cocobacilos, pero todas son gram negativas. Pueden ser móviles o pueden ser inmóviles, dependiendo del género y de la especie. Además, las que sean móviles, los flagelos que van a presentar pueden ser flagelos polares, bipolares o bien pueden ser flagelos períticos. Estas bacterias se caracterizan por ser aerobias estrictas. El hábitat de estas bacterias son principalmente los lugares húmedos. Algo característico de las bacterias no fermentadoras es que todas son patógenos oportunistas, que quiere decir que están presentes en ambientes hospitalarios sobre todo. Entonces van a llegar a afectar principalmente a aquellos pacientes que se encuentren internados, que sean inmunodeprimidos, que tengan enfermedades de base, etc. ¿Ya? Actúan como patógenos oportunistas. La mayoría de las bacterias no fermentadoras son oxidasa positiva. Hay algunas especies que son oxidasa negativa, ya no todas son oxidasa positiva, pero sí la mayoría lo son. Y no fermentan carbohidratos. Como dije hace rato, al no fermentar estos carbohidratos, las colonias que van a crecer en el agar McConkey son incoloras. Dentro de los géneros más importantes, dentro del grupo de las no fermentadoras, tenemos al género Pseudomonas, género Stenotropomona, género Acinetobacter, género Burkholderia y género Moraxella. Comencemos hablando de las pseudomonas. Estas se encuentran en el suelo, pueden estar presentes en compuestos orgánicos, en descomposición, están presentes en la vegetación y también en el agua. Pseudomonas tienen esa capacidad de proliferar en ambientes húmedos. ¿Ya? Le encantan a estas bacterias, le encantan los ambientes húmedos, todo lo que sea agua, fácilmente se replican ahí. Algo interesante de Pseudomonas es que se encuentran presentes en todo el ambiente hospitalario, porque estos también tienen reservorios húmedos, por ejemplo los baños, los lavamanos, entonces Pseudomonas puede llegar a aislarse de esos lugares. Ahora aquí lo peligroso de Pseudomonas es que tiene la capacidad
de colonizar los equipos de diálisis e incluso puede colonizar soluciones desinfectantes, ¿ya? Esa es la capacidad que tiene Pseudomonas para poder invadir y poder infectar a los pacientes. Ahora, algunas especies de Pseudomonas llegan a producir pigmentos. Tenemos 3 pigmentos principales que producen Pseudomonas. Tenemos la piocianina, que es un pigmento azul, que es elaborada por Pseudomonas aeruginosa. Tenemos la fluoresceína, que es un pigmento fluorescente, que es elaborada por Pseudomonas fluorescens. Y finalmente tenemos a la biorrubina, que es un pigmento marrón que pueden llegar a formar algunas especies. Ahora, Pseudomonas aeruginosa forma tanto la piocianina como la fluoresceína o pioverdina. También se la conoce como pioverdina a la fluoresceína. Pseudomonas aeruginosa elabora ambos pigmentos, mientras que Pseudomonas fluorescens solamente elabora la fluoresceína, ¿ya? Y como dijimos hace un momento, Pseudomonas aeruginosa en el agarma concave va a crecer con colonias translúcidas y con un olor característico que tiene un olor a frutas, un olor frutal. Las Pseudomonas se dividen en 2 grupos, el grupo fluorescente y el grupo no fluorescente. Dentro del grupo fluorescente se encuentran 3 especies, la Pseudomonas aeruginosa, que es la más importante. Después tenemos a Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida. Dentro del grupo no fluorescente tenemos a Pseudomonas zosteri y Pseudomonas mendocina. Hablemos más acerca de Pseudomonas aeruginosa, porque es la más común que se encuentra en los ambientes hospitalarios. Los factores de virulencia. Para que esta bacteria se pueda adherir e invadir, presenta flagelos, presenta pilis, lipopolisacáridos y también alginato. También presenta toxinas y enzimas, como por ejemplo la exotoxina A y la piocianina y pioverdina que acabamos de mencionar hace un momento. Otro factor de virulencia que tiene Pseudomonas son las elastasas, ¿ya? Las elastasas tenemos las A y las B, que tienen la función de degradar la elastina que está presente en los tejidos. Entonces, al degradarlas, estas provoca un daño, degradando todo lo que son los componentes del complemento e inhiben también la función de los neutrófilos, ¿ya? Además de eso, también Pseudomonas aeruginosa forma una proteasa alcalina que tiene la función de contribuir a la destrucción tisular. Finalmente, también elabora una fosfolipasa C, que es una hemolicina termolábil que degrada lípidos y lecitina y también contribuye a la destrucción tisular. Los cuadros que puede producir Pseudomonas aeruginosa tenemos 2, lo vamos a dividir en 2, las infecciones intrahospitalarias y las infecciones extrahospitalarias, fuera del hospital, ¿ya? Dentro de las infecciones que se producen dentro del hospital, tenemos las infecciones pulmonares, infecciones urinarias, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan sondas, y también bacteriemia y endocarditis, ¿ya? Finalmente, tenemos también las infecciones cutáneas, que estas son muy frecuentes en los pacientes quemados. Ya Pseudomonas aeruginosa tiene como que esa predisposición de afectar a aquellos pacientes con quemaduras. Coloniza las heridas y provoca la infección. Entonces, es mucho el cuidado que hay que tener en cuanto a los pacientes quemados, porque precisamente al momento de realizar las curaciones y todo lo demás, hay el riesgo de que ocurra la invasión de Pseudomonas en la herida. Ahora, en las infecciones fuera del hospital, quiere decir extrahospitalarias, tenemos 2 que son las más comunes, que es la primera, la otitis del nadador. Mencionamos que Pseudomonas tiene como que
esa capacidad o tiene esa preferencia o habita en ambientes húmedos, en el agua. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es muy frecuente aislarla de piscinas. Y en aquellos que practican natación, que son los que están en contacto regularmente con las piscinas, entonces en ellos puede llegar a producir la otitis del nadador. En cuanto a las infecciones oculares, Pseudomonas ingresa al ojo a través de un traumatismo inicial. Bien puede ser por alguna herida o bien incluso en los lentes de contacto. Es frecuente que las personas que utilizan lentes de contacto terminen sufriendo una infección por Pseudomonas, porque los lentes de contacto igual los guardan como que en un líquido y en ese líquido Pseudomonas aeruginosa puede crecer tranquilamente. Entonces, si ustedes se ponen ese lente de contacto que está contaminado con la bacteria y la meten directamente al ojo, es más que seguro que va a ocurrir la infección, ¿ya? Entonces, esas son las dos afecciones principales que causa Pseudomonas ya en los que son pacientes ambulatorios, ya no son en pacientes internados, la otitis del nadador y las infecciones oculares. Vamos con otro género, que es el género Burkholderia. Tenemos dos especies, Burkholderia cepacia y Burkholderia pseudomallei. Cepacia coloniza las superficies húmedas, al igual que todas las no fermentadoras, tienen ese favoritismo por el ambiente húmedo y actúan como patógenos oportunistas. Los pacientes que son susceptibles a la infección por Burkholderia cepacia son aquellos que sufren de fibrosis quísticas. ¿Qué es lo que puede llegar a producir esta bacteria? Puede producir infecciones respiratorias, infecciones urinarias y sepsis en aquellos pacientes que estén utilizando catéteres, ¿ya? Por otro lado, tenemos a Burkholderia pseudomallei, que es saprófito y está presente en la tierra, en la agua y en la vegetación. La transmisión de esta bacteria se da por contacto directo y lo que produce esta bacteria es la melioidosis, que es una infección supurativa aguda, que también se la conoce como la neumonía extrahospitalaria, ¿ya? Vamos con Stenotropomonas maltophilia. Esta es una bacteria de baja patogenicidad, habita en ambientes acuáticos, es un patógeno nosocomial, tiene una característica de que es resistente a los antibióticos beta-lactámicos y aminoglucósidos que son utilizados regularmente, ¿ya? Cuando llega a infectar, llega a producir infecciones nosocomiales como la bacteremia y la neumonía. Por el otro lado, tenemos al género Acinetobacter, que son bacilos cortos, pueden ser, son bacilos gram negativos. La morfología puede ir variando. En la fase de crecimiento se presentan bacilos cortos y cuando ya están en la fase estacionaria son con forma cocoide, ¿ya? Pero siguen siendo gram negativos. Acinetobacter se encuentra en el agua y también en el suelo. Es una bacteria inmóvil y algo importante de Acinetobacter es que es oxidasa negativa, ¿ya? Es la bacteria no fermentadora oxidasa negativa dentro de este grupo, porque las demás son oxidasa positiva. Solo Acinetobacter es oxidasa negativa. Los cuadros que causan Acinetobacter están relacionados con las infecciones nosocomiales, principalmente la neumonía nosocomial, bacteremia, meningitis secundaria a malformaciones congénitas. Tenemos dos especies dentro de Acinetobacter, el Acinetobacter baumannii, que es el que oxida la glucosa, y el Acinetobacter leufli, que es el que no oxida la glucosa. Finalmente tenemos al género Moraxella, Moraxella catarrhalis, que son diplococos gram negativos, ¿ya? Son oxidasa positivos, son aerobios estrictos y además producen beta-lactamasas. Los cuadros que pueden llegar a producir Moraxella catarrhalis son bronquitis, sinusitis y otitis.
Las pruebas de identificación que se utilizan para todas las no fermentadoras en general, que son las que realizamos en el laboratorio, tenemos primeramente una tinción de Gram, para lo cual dijimos que vamos a observar bacilos o cocobacilos gram negativos. También se hace siembra en agar sangre, en agar McConkey, para confirmar que sea una no fermentadora. Y para la prueba de identificación del género, ya tenemos a la prueba de la oxidasa, que va a dar positiva para Pseudomonas, va a dar positiva para Stenotrophomonas, menos para Acinietobacter. Acineto da oxidasa negativa. Después otra prueba que realizábamos para la identificación era la siembra en el tubo del TCI, en donde confirmábamos que no fermentaban ningún carbohidrato. Y ya para la identificación de la especie de las no fermentadoras teníamos la prueba de oxidofermentación, que se realizaban en los tubos que contenían el medio de Hooke-Leyson. Eso es todo en cuanto al tema de las bacterias no fermentadoras. Pasemos al último tema, que son las micobacterias, que también se las conoce como BAR, porque son bacilos ácido alcohol resistentes. Estas micobacterias son bacilos, como dice su nombre, son bacilos aerobios y son inmóviles. No forman esporas, y lo característico de estas micobacterias es que tienen una pared celular rica en lípidos. Y por esa razón, precisamente, es que no se pueden teñir con colorantes, por ejemplo, que se utilizan en la tinción de Gram. Ya no se tiñen con Gram, porque si recuerdan, la tinción de Gram lo que hacía era teñir la capa de peptidoglicano. Y como las micobacterias son ricas en lípidos, no las tiñen, porque tienen esa capacidad de repeler esos colorantes. Por lo tanto, para la tinción de las micobacterias se utiliza la tinción de Ziel-Nelson. La división de estas micobacterias es lenta, pueden tener incubación de hasta 8 semanas. Dentro de las especies importantes de las micobacterias tenemos a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium kansasi, marinum y Mycobacterium leprae. Hablemos de Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria produce la tuberculosis, por eso está precisamente relacionado el nombre. La transmisión de la tuberculosis se da a través de las secreciones respiratorias, a través de las gotitas de flúgeno. El diagnóstico para la tuberculosis se realiza mediante baciloscopía, ¿ya? Y además se hace la confirmación con la prueba cutánea de la tuberculina. El tiempo de incubación para Mycobacterium tuberculosis es de 3 a 6 semanas. Ahora, los Mycobacterium tuberculosis pueden llegar a presentar resistencia. Esta resistencia se divide en tres. Tenemos tres tipos de resistencia: la resistencia natural, la resistencia secundaria y la primaria. La resistencia natural se da por mutación genética, ¿ya? Quiere decir que la bacteria va a mutar y va a adquirir la resistencia. La resistencia secundaria, sin embargo, es una resistencia adquirida. ¿Por qué? Por una mala terapéutica. Quiere decir que es un paciente que fue diagnosticado con Mycobacterium, que tenía tuberculosis, que era una cepa que no presentaba resistencia, que hizo un tratamiento, pero no completó el tratamiento o no lo hizo como debía. Entonces, al no realizar el tratamiento correcto, esta bacteria adquiere una resistencia secundaria. Finalmente, tenemos la resistencia primaria, que esta se da cuando un paciente que tiene la bacteria con resistencia adquirida o resistencia secundaria va a contagiar a un paciente sano, o sea que le contagia directamente una cepa con resistencia, ¿ya? Esa es la resistencia primaria. Luego tenemos el grupo de las micobacterias atípicas, donde tenemos a los que son fotocromógenos,
que van a producir un pigmento amarillo en presencia de luz, a los escotocromógenos, que producen pigmentos en ausencia de luz, a los no cromógenos, que no producen pigmento, y a los de crecimiento rápido, que crecen de 2 a 4 días, ¿ya? De los que son de crecimiento rápido tenemos a las especies de Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium abscessus. Para los fotocromógenos tenemos a Mycobacterium kamsasi y Mycobacterium marinum. Y finalmente para los escotocromógenos, que son los que no producen pigmento, bueno, los que producen pigmento en ausencia de luz, tenemos a Mycobacterium gordonae, que es el principal. Ahora hablemos de Mycobacterium leprae. Como dice el nombre, es el agente causal de la lepra. Lo peligroso de la lepra es que el periodo de incubación que tiene es muy prolongado. Quiere decir que los síntomas pueden llegar a desarrollarse hasta 20 años después de ocurrir la infección. Y la transmisión es por contacto directo con estas personas infectadas. Algo característico de Mycobacterium leprae es que esta bacteria no crece en ningún medio de cultivo. Para las otras micobacterias sí se utiliza el medio de Lowenstein-Janssen, en el cual pueden crecer, tardan días hasta semanas, pero sí crecen. Mientras que Mycobacterium leprae no crece en ninguno de estos medios de cultivo. Las presentaciones clínicas de Mycobacterium leprae tenemos a la lepra tuberculoide y a la lepra lepromatosa. El diagnóstico para Mycobacterium leprae es principalmente una tinción de Ciel, en donde se busca la presencia de los VAR y se hace un conteo y se hace el reporte según la cantidad de bacilos que se observa. Otra prueba que se utiliza es la prueba de la lepromina. Para Mycobacterium leprae es la prueba de la lepromina. Para Mycobacterium tuberculosis es la prueba de la tuberculina, ¿ya? Otro que se puede utilizar para el diagnóstico es la detección de antígenos mediante PCR, y también pueden utilizarse pruebas histopatológicas. El tratamiento para Mycobacterium leprae se realiza principalmente con dapsona, rifampicina, clofenamina, pero a menudo los antibióticos que se administran tienen que estar combinados con otro fármaco. No se puede realizar solamente, se puede utilizar solamente un antibiótico, se utilizan varios. Y eso sería todo.